llegamos ya a las elecciones con un presidente actual que promete una revolución del trabajo. Qué bueno que prometa, que siga prometiendo. Bueno, como él habla de una revolución del trabajo, pero por el otro lado, lo que notamos todos los días, y aún lo notamos en tantos espacios. Por ejemplo, ayer San Cayetano tuvo casi la misma dimensión de lo que fue en el 2001. La misma cantidad de gente, un gran dolor, un gran reclamo ahí, que ante situaciones que se van haciendo cada vez más acuciantes, situaciones que nosotros las observamos acá en los barrios a partir de simples hechos. Por ejemplo, los contenedores de cada esquina. Algo que es determinante. Otra cosa que para nosotros es determinante tiene que ver con los distintos espacios en los talleres del Nueva Oportunidad. Tenemos 4, y donde cada vez llegan más y más chicos, porque no chicos, chicas, porque no hay otras opciones. O cuando abrimos algo que tiene que ver con los cursos del Ministerio de Trabajo, nos dura un día porque enseguida se llenan. Entonces, con relación a eso, hoy tenemos el agrado de invitar a Julieta Mascheroni. Ella forma parte del Observatorio de Conflictos Sociolaborales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, acá, en la Siberia. Buen día, Julieta. Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, un gusto para nosotros. Han venido de ese espacio queridos y queridas amigas como Mari Di Capua, Carlos Solero, que forma parte permanentemente. Y para nosotros es un gusto. A ver, el tema que nos convoca no es un gusto. Claro. Qué difícil. ¿Cómo están viendo la situación? Esto de los conflictos sociolaborales, ¿hasta dónde están llegando? Bueno, nosotros empezamos esto, en realidad le terminamos poniendo observatorio, pero es un proyecto de investigación de la facultad, un poco animados con la idea de que, bueno, dijimos, con el cambio del signo de gobierno, dijimos, evidentemente van a venirse, ya veíamos, presentíamos, intuíamos también intelectualmente que iban a venir grandes arremetidas contra los trabajadores. Nosotros somos parte del Centro de Investigación y Estudio del Trabajo, así que es el tema que nos compete, y dijimos, bueno, vamos a intentar mantener algún tipo de registro de cómo impactan todos los cambios que nos imaginábamos que iban a venir contra los trabajadores, cómo eso impacta en ciertas formas de conflictividad. Nosotros teníamos medio también como la hipótesis de que íbamos a tener un gran momento de movilizaciones sociales, de grandes respuestas también de los colectivos frente a esto, y bueno, queríamos un poco seguirlo. Le pusimos la idea del observatorio por la noción de ir manteniendo una información así mucho más cotidiana, lo cual es todo un desafío para la gente de las que somos los académicos. Y bueno, y tomamos un poco la idea de la conflictividad también, porque decíamos, bueno, esto nos permite entenderlas como toda una serie de hechos que se vayan sucediendo, y que no nos haga quedarnos solo con el conflicto, que sería un momento en donde ese conflicto se expresa específicamente en un acto, ya sea una huelga o una marcha. Y bueno, y con eso intentamos ir llevando un cierto registro a partir sobre todo de los medios de comunicación y sirviéndonos de estadísticas de otros espacios, qué tipo de conflictividades veíamos, es decir, si nos estábamos enfrentando a despidos, a cesantías, a recortes en los salarios, cuáles eran, otra de las cosas que tenemos, vamos siguiendo todo como en una matriz de datos que tratamos de armar, cómo se enuncian estos conflictos y ver cuáles de estos emergentes de conflictividad después se manifestaban en conflictos y cómo eran.
Usted, disculpa que te interrumpa. No, por favor. Ustedes, cuando empiezan este trabajo, que me parece que es fundamental, más allá de que entiendo y comparto preocupaciones, porque uno también viene de la universidad y sabe que a veces los tiempos de estar viviendo justamente algo en una coyuntura, y a la universidad el registro de esos datos a veces tiene otros tiempos. Sí. Pero al margen de eso, lo fundamental es la sistematización que ustedes están haciendo de todo esto. Esto me parece que es el primer punto y que es de una necesidad fundamental. Después, cuando ustedes empiezan, no sé exactamente qué momento era, pero en ese momento, por ejemplo, el valor de los ingresos de los trabajadores seguramente era sustancialmente distinto a que es hoy. No sé cuándo empiezan ustedes exactamente. Nosotros a discutirlo arrancamos 2015, ahí en ese momento 2016, digamos, más que nada lo terminamos institucionalizando más 2017. Y estamos llevando registros más sistemáticos del 2018. También pensaba en esto de la coyuntura de la universidad, también nos pasa y lo discutimos permanentemente, que también nos vemos interpelados nosotros mismos como trabajadores. La universidad y el ámbito científico en general ha sufrido terribles embates, con lo cual también nos vemos todo el tiempo interpelados por nuestras propias prácticas de conflicto, de cómo lo manifestamos. Así que muchas veces hasta hemos dilatado también los análisis, porque hemos estado también en las calles manifestando, en las asambleas universitarias. Bueno, y después también vamos haciendo en cada uno en distintos espacios también ciertos análisis de algunas de esas medidas institucionales. Y más que nada esto, queríamos como sostener un poco esto porque nos fue llamando con el tiempo la atención de que quizás nosotros esperábamos algunas reacciones mucho más generales, colectivas y avasalladoras, y no se fueron dando, al menos como imaginábamos. Por eso también en algún momento empezamos a cambiar, a empezar a indagar también en las lecturas por qué los sujetos también se desmovilizan, digamos, qué es lo que está pasando para que no logremos también generar una forma mucho más sostenida y sistemática de freno a algunas políticas. Claro, sin duda que ahí también otro de los temas a incluir es el de la fragmentación de los trabajadores, para decirlo. Totalmente. Nosotros, una de las cosas que sí tomamos bastante en un momento fue que nosotros nos centramos sobre todo en la región Rosario, Gran Rosario, porque es muy difícil, digamos, para un grupo chico hacer un seguimiento de espacios más grandes. Lo que sí respecto de eso estábamos siguiendo en un momento y nos llamó la atención era la conformación, paradójicamente, frente a la fragmentación de bastantes frentes o multisectoriales. Frente a ese escenario de fragmentación veíamos respuestas de, por ejemplo, la multisectorial contra el tarifazo, que involucró también a muchos actores de las pymes, que son muy afectadas por toda esta serie de políticas, pero que pudieron también organizarse en esos frentes multisectoriales, también el movimiento sindical rosarino, luego santafesino, pero que expresó también para la región una forma muy particular de articulación. Tomamos también en un momento el Frente de Científicos y Universitarios, que es un grupo poblacional que no viene, o sea, que tiene demandas más fragmentadas a veces, pero que también pudieron conformar un frente que ha llevado a la escena pública. Después podemos medir con cuánta aceptación, pero sí creo que, y sobre todo el año pasado con el conflicto universitario, se ha logrado con la conformación de esos frentes, imponer también un poco estas problemáticas dentro de la escena pública. Con lo cual eso, frente al escenario de fragmentación, fue algo que estuvimos siguiendo, esa cuestión que nos resultaba más particular de lo que era la región y Rosario. Pero después sí, digamos, hay algo ahí que nos preocupa como grupo, y creo que también lo abordamos en otros grupos, que tiene que ver con esta fragmentación. No solo la fragmentación entre los colectivos, sino también muchas veces la propia fragmentación social de cada uno de los individuos, digamos, y de
los sujetos y de los ciudadanos para poder enfrentar ciertos Sí, es muy, muy acertado lo que decís, porque por un lado está la fragmentación en tanto entendida como representación sindical, si se quiere, de los trabajadores, pero después están las fragmentaciones subjetivas por las que debemos pasar quienes a lo mejor para llevar determinados ingresos hacemos multifunciones, y cuántas también son las energías con las que nos quedan como para enfrentar las instancias de lucha, ¿no? Sí, y ahí creo que hay que siempre tomar como dos formas de verlo, o dos puntos de análisis, digamos. Una que nunca hay que perder de vista, y creo que acá uno en estos momentos uno lo ve con mucha más crudeza, que la gran apuesta del neoliberalismo, independientemente del sello de gobierno después que lo tengamos, es hacia la fragmentación. Siempre ha sido, ya sea desde la política de terror, que fue la forma en la que ingresó más brutalmente el neoliberalismo con la dictadura cívico-militar, y después la apuesta permanente a ir destrozando los colectivos y los colectivos de trabajo especialmente. Y eso impacta, genera permanentemente de personas y sujetos que viven también esa fragmentación permanentemente. Entonces, para mí hay que ver los dos planos, digamos, para después no pensar que ciertas formas institucionales quizás nos pueden llegar a unir por completo, pero tampoco culpabilizar a los individuos, digamos, y a los sujetos que vamos en este mundo también formados por esto. Hay muchos autores que hablan o un autor en particular que trabajamos mucho en una cátedra, que habla de cómo el neoliberalismo se tiene que sostener permanentemente a partir de una lógica de crueldad. Y que la crueldad no es algo individual que uno hace frente al otro, sino que la crueldad necesita de un otro que esté ahí haciendo la vista gorda a esa crueldad. Y eso va generando fenómenos donde entonces el sufrimiento del otro y el dolor del otro pasa a un segundo plano, o se presenta como algo banal también, dicen otros autores. Es decir, uno no puede hacer carne del sufrimiento del otro. Dice, y en parte porque el sufrimiento y esa crueldad que se impone genera en los individuos cierta pérdida de la lucidez y de la inteligencia, cierta pérdida de la valentía, y también un poco dominio del cuerpo. Por eso dicen que una gran forma de recuperarlo, o la apuesta, es a poder volver a tomar la escena pública, a poner el cuerpo ahí en juego. Por eso también nos interesa cómo los colectivos pueden, o los individuos también pueden poner en juego esto, cómo pueden poner ese cuerpo ahí y romper la escena. Y cómo eso es la forma por excelencia de poder recuperar también el lazo social, que es un lazo social que lo tenemos que construir con el otro, y también siempre con una cuota grande de afecto. Hay una idea donde el amor, la ternura, dicen algunos autores, y el afecto es algo a construir como para poner un freno a esa crueldad. Lo libidinal. Exactamente. Lo libidinal, en cierto punto, muchos autores vienen del psicoanálisis, ahí entra en juego, y donde lo libidinal tiene un contenido ético muy grande también. Digamos, hay una idea de ese lazo que se genera en el colectivo o en la masa, o como lo quieran llamar, que tiene una apuesta ética, una apuesta política y una apuesta de transformación. Pero bueno, ante eso, digamos, frente a eso, hay políticas sistemáticas de fragmentación, y son discursivas, son institucionales, digamos, por algo se intenta imponer una reforma laboral que no solo ataca derechos concretos institucionales, sino que también presenta al trabajo de una forma que pretende correrlo de toda conflictividad. Y hasta incluso me parece borrar la propia idea del trabajo como algo que se enfrenta a un capital, digamos. Borrar esas contradicciones, borrar el conflicto. Eso se ve en la letra del proyecto, que presenta la relación de trabajo como una relación entre pares, una relación de consenso. Y en lo discursivo, cuando hablamos de atacar a la mafia del juicio laboral, atacar a los sindicatos, es atacar a todas esas formas que, por un lado, cohesionan al trabajador y lo presentan como tal, digamos. Para que yo me pueda unir con otro trabajador, lo primero que tengo que poder hacer es entenderme como trabajador, entender al otro como trabajador, y poder construir también esa relación en función de lo que nos enfrenta. Que podrá ser el pueblo del capital, podrá ser el empleador, o como le queramos decir.
Entonces creo que hay también una gran apuesta, por eso digo que esto se retroalimenta desde esos dos espacios a destruir esos colectivos, destruir la idea del trabajo como algo conflictivo y destruir la propia idea del trabajo, que también lo vemos en las lógicas de flexibilización y en estas nuevas grandes formas de trabajo que aparecen como Rappi, Globo, Uber. La uberización. La uberización del trabajo que borra directamente la idea de trabajador. La presentan como colaboradores. Casi volver al siglo XIX. Ahí, sí, más o menos. Antes incluso, sí. Antes incluso. Pero también de una nueva forma, porque es esta idea mucho más colaborativa. Claro. Y bueno, la apuesta permanente, que ya sabemos, o que se ha visto mucho, la apuesta al emprendedor, a entender que el trabajador es una persona individual que lo que tiene que hacer es permanentemente mejorar sus propias condiciones para entrar a un mercado de trabajo que le responderá o no en función de la capacidad que él tuvo para autoadaptarse, con lo cual se borra por completo el contenido político, el contenido social y el contenido de conflicto que tiene la relación capital-trabajo históricamente. Y se borra todo lo colectivo porque todo eso está sostenido, amparado en la idea de la meritocracia como hecho casi fundamental, ¿no? Fundamental. Y en la que ahí el que se tiene que hacer cargo del ranking que va a ocupar en esa meritocracia siempre es el individuo aislado. Claro. Y eso también atomiza, porque es un poco lo que vos planteabas. Cuando uno está verdaderamente en una lucha cotidiana por la supervivencia y bombardeado también con estas lógicas, la forma colectiva de responder, que ha sido históricamente la forma que hemos encontrado en la calle y en la lucha y en conjunto con otros, se ve menguada. Obvio, y por el otro lado, como son tantos los espacios a defender desde distintos lugares, y todos son importantes, sí, porque son tan importantes aquellos que tienen que ver con los ataques a partir del agro, desde todos los lugares. Entonces a veces uno se queda sin la capacidad de participar de todo eso. Tiene la posibilidad de elegir, sí, algunos, y por supuesto otros se quedan sin nuestro apoyo, aunque el apoyo esté desde otro lugar, sí. Pero no ahí en la práctica. Sí, y eso veíamos también un montón cuando analizábamos las conflictividades y los conflictos, que hubo un cambio muy grande también en las consignas y en los reclamos. Digamos, se pasó, claro, de un periodo anterior donde no estuvo carente de movilización, pero donde siempre las demandas eran hacia la ampliación, digamos, claro, hacia la suma y hacia la suma de derechos, a una lógica absolutamente defensiva. Defensiva y de tratar de retener algo. Y eso también de ver qué es lo que podemos dejar que siga en pie. Exactamente. Y eso también cambia mucho la lógica y la posibilidad de la manifestación si estamos a la defensiva. Y algunas cosas, unos trabajos que leíamos marcaban una cuestión que me parece interesante, que era que hay una apuesta permanente también de este gobierno de ir tirando y viendo qué es cuánto se puede reformar, digamos. Y que creo sí que lo que se ha logrado en este tiempo, que algunas cuestiones sí queden claras, como fue, por ejemplo, creo la respuesta unívoca que hubo frente a el 2x1, por ejemplo. Claro. Creo que hubo elementos en donde estuvimos lo suficientemente fuertes como para marcar quizás algunos límites respecto de esto y con respuestas mucho más contundentes. Digamos, hay cosas que se han frenado. Y en el ámbito del trabajo nos parece que hay muchas cosas que están mucho más abiertas, digamos, a la discusión. Parecería que no tenemos una forma, o no hemos encontrado, o no podemos, o no nos dejan tampoco de encontrar una forma de responder con esa misma contundencia a cuánto se puede reformar o no. Sí. A lo cual, Julieta, hay que agregarle la tremenda capacidad de operar en los medios que tienen estos gobiernos neoliberales, porque por ejemplo me estoy acordando de esa gran resistencia a la ley que impulsaban para las jubilaciones, creo que fue en diciembre del 2017, la reforma previsional. La reforma, y donde desde el gobierno y desde a partir de los medios
se terminó hablando mucho más de el francotirador, que respondía con una herramienta casera frente a algo que era mucho más salvaje y más fuerte y esto y aquello, y bueno, se desvió la atención. Sí, y con una respuesta popular que fue enorme, igual pasó. Sí, igual hay un punto que quizás, totalmente tipo hipótesis, pero podría ser, es que algo que sí generó ahí una diferencia es que el año siguiente, que la batalla que seguía era la reforma laboral, así en formato, digamos, ómnibus, como reforma tan general, no se presentó. Claro. Ahí creo que hubo quizá también una forma de decir, bueno, listo, esto así el colectivo no lo podemos pasar, por lo cual también la estrategia fue ir presentándola individualmente, digamos, con proyectos más chicos, y no como reforma general, quizás, repito, esto muy así hipotético, también como una forma de respuesta a digamos, como un cambio en la estrategia en función también de lo que fue la respuesta popular ante la reforma previsional. Estamos hablando con Julieta Mascheroni del Observatorio. No comentamos, vos hablaste de una cátedra, pero no comentamos en qué cátedra también está vos en el seno de la facultad. En la facultad yo estoy en sociología sistemática, comparto cátedras con Norma, Mari y todos los que vos mencionaste en sociología y pensamiento, y bueno, y parte de las reflexiones, otra que les hablaba de subjetividad, son de psicología social, de trabajo social con Efimia Legiu. Muy bien, Efimia, además una vecina de acá, exactamente, del barrio. Acá a 2 o 3 cuadras nomás. Bueno, vamos a un tema musical, porque ahí tenemos justamente a los operadores que me están haciendo señas de que quieren poner algo de música. Vamos a ver con qué acompañamos desde lo musical un tema que se las trae y que está súper complejo y difícil. Vamos. Estábamos escuchando Chacarera de Ciudad de Zapatea Lechuza y aprovecho para recordar que tenemos redes sociales, Carlos, Radioteca, tenemos Instagram y tenemos Facebook. En Instagram somos Radioteca 104.3 y en Facebook Radioteca. Muy bien, grandes amigos los de Zapatea Lechuza, que ahí están dando vueltas siempre con sus canciones y con sus decires que son tan importante. Bueno, seguimos con Julieta Mascheroni. 4 años en los cuales también uno puede decir, desde el sector de los trabajadores con relación a otros sectores, seguramente hubo ganadores y perdedores. Claramente. ¿Dónde estamos? Nosotros, trabajadores, adivina, entre los perdedores. Claramente, eso era una de las cosas también que nosotros desde el principio habíamos dicho, bueno, acá hay una clara articulación entre ciertos grupos que lograron acceder al poder. Por y no se trataba de prejuicios que uno tenía, ¿no? No, esto no era un prejuicio, eso era algo claro. Y bueno, y sí, operó una gran transferencia de ingresos de los trabajadores hacia los bancos transnacionales, hasta hacia ciertas áreas de empresas dedicadas a la producción de hidrocarburos. Respecto a esto, nosotros, yo ahora había traído los datos de Mateconomía, que es el grupo también de Arelovich, que bueno, tienen números y los números siempre son un poco más contundentes. Ellos marcan que 200.000 pesos perdió cada trabajador desde que gobierna Cambiemos, en el informe de junio de 2019. Una pérdida mensual promedio, dicen, de 9.097 pesos. Es decir, al salario, dicen, medio del mes de abril de este año le faltaron 9.097 para comprar lo mismo que podía comprar en noviembre del 2015. Eso que nosotros perdimos, alguien los ganó. Por supuesto, es así. Hay siempre una balanza de poder así. Por eso ellos marcan el gran aumento que hubo en las ganancias de los bancos. Dice que las ganancias de los bancos crecieron un 149%.
La ganancia, dice, de los bancos, los 4 primeros meses de cada año, en miles de pesos, fueron subiendo exponencialmente. Y dice que los bancos ganaron 87.000 millones en los 4 primeros meses de este año, un 149% más que un año atrás. Claro. Lo cual la transferencia de ingresos es enorme. Y lo que es la participación de los trabajadores, ese número no me acuerdo si lo traje, pero lo que es la participación de los trabajadores en la distribución general del ingreso ha perdido muchísimo. Sí, perdieron una participación. Dice, la clase trabajadora perdió 6.3 puntos del PBI en los últimos 2 años. Dice, y solamente para el último año eso implica una pérdida de 930.000 millones. Es claro, digamos, porque los números siempre son buenos, además son todas fuentes oficiales, y el trabajo de los compañeros es digamos, muy atinado, digamos, y un laburo enorme también de seguimiento de cómo se van moviendo ciertas variables, digo, pero es muy contundente también cuando uno habla, que dice, bueno, a ver, aquí hay una disputa entre capital-trabajo. Bueno, es por esto, digamos, es claro, digamos, como uno puede ver en número, como qué estamos disputando, digamos, dónde se disputa. Y hasta incluso a mí siempre me resulta muy paradójico después de las huelgas generales, los paros generales que ha habido, cuando el gobierno enseguida sale a decir la cantidad de miles de millones que hemos perdido, lo cual, digo, es la forma más clara de reconocer la cantidad de plata que producimos los trabajadores, digamos, plata, valor, como le queramos decir, digamos, pero que los trabajadores somos básicamente lo que estamos produciendo esto, con lo cual siempre me resulta paradójico cuando es la primera respuesta, digo, es la forma más grande de legitimar, digamos, la idea de la disputa entre el capital y el trabajo, y que los trabajadores somos los productores de riqueza y de valor por excelencia. Pero bueno, digo, es bastante contundente, digamos, a dónde han ido girando las balanzas, digamos, y cuál es la gran apuesta. Yo, Julieta, te escuchaba con mucha atención y, bueno, viste que antes de las elecciones, allá en el 2015, se decía, bueno, qué sé yo, la campaña del miedo, de esto, de aquello. Y en realidad no es que uno tenía ni prejuicio, ni sabía qué era lo que iba a pasar, pero al que designaron el mejor equipo de los últimos 50 años, estaba lleno de representantes de las empresas multinacionales que ocupaban puestos que tenían que ver con el Estado. Entonces, digo, obviamente, si esto siempre, la política se trata, entre otras cosas, de una cuestión de representación y defensa de intereses, ellos claramente supieron quién defendía esos intereses. De parte nuestra, de parte de los trabajadores, a lo mejor la representación de quienes defienden esos intereses es lo que está más en conflicto, podemos decir. Sí, puede ser. Esto, bueno, hay gente que estudia muchísimo más movimientos sindicales que nosotros, y me imagino que puede dar mejores respuestas, pero sí, hay ahí yo creo, bueno, pero igual repito, hay gente que está mucho más formada para hablar de estas cosas, pero los sindicatos siguen teniendo una gran fuerza y una gran capacidad de articular y de movilizar. Pero también hubo, como marcan algunos, bastantes, digamos, uniones extrañas al momento, bueno, no sé si extrañas, digamos, pero como también novedosas al momento de las resistencias y las representaciones, que fueron las uniones muchas veces de sindicatos y los conocidos como movimientos sociales, digamos, representantes de otros sectores. En las disputas se unen trabajadores desempleados, trabajadores formales, subempleados. También una cosa que nosotros discutimos bastante internamente, porque a veces no nos ponemos de acuerdo, pero que también hay bastante unión entre, o se da una cosa paradójica en el caso de las pymes, donde también empleadores y empleados digamos, se unen ante cierta, digamos, un gran sector que salió extremadamente desfavorecido con estas políticas fueron las pequeñas y medianas empresas, creo que donde se representan los mayores cierres, y como que además son las que más garantizan puestos de trabajo. Exactamente, con lo cual, y aparte veíamos que esto, claro, al también ser grupos más chicos, es menos la respuesta del conflicto emergente, y también veíamos que en lo que es los medios que nosotros seguimos, digamos, los diarios, sobre todo la Capital, por la tirada, digamos, por el avance, están mucho menos representados a veces, al ser grupos tan chicos. Pero también en ese sector, como les decía, hay una cierta unión en el reclamo entre empleadores y empleados también, digamos,
defender esos espacios. Así que la representación ahí es algo que está permanentemente en disputa. También digo, cuando ahora se dio ese gran, digamos, una movilización de los Rappi, creo que ha sido específicamente de los Rappi, no me acuerdo de la empresa, pero sí de este nuevo grupo, hubo también una apuesta de ellos a poder lograr una representación conjunta a partir de algo que, digamos, de un, no sé si le pusieron específicamente sindicato, pero sí de un grupo que pueda representarlo, con lo cual ahí también sigue habiendo una apuesta a eso, a la conformación de esos grupos de representación. Pero también hay mucha manifestación, digo, en muchas de las situaciones se vieron manifestaciones sin una articulación también institucional específica. Yo pensaba mientras vos hablabas de los Rappi que una variable que uno también tiene que tener en juego ahí son las cosas ya no solamente que externamente el capitalismo golpea con relación a los trabajadores, sino dentro mismo de las lógicas de los trabajadores hay algunos sectores que están más golpeados que otros. Generacionalmente los Rappi tienen que ver con los sectores más juveniles, para decirlo así rápidamente. Por supuesto no tengo números con relación a eso, pero sí, uno lo puede ver eso. ¿Cómo? Quiero decir, dentro de los terribles golpes a los trabajadores, uno sabe y debe haber números, yo no digo que los tenga, pero que los sectores de las mujeres, los jóvenes y los mayores de 40 años tienen que ser los sectores sí, rápidamente así más golpeados. Sí, en números estaba buscando justamente, en los números de desocupación de Mateconomía, cuando lo desagregan, el mayor porcentaje de desocupados, digo, ellos dicen, la desocupación en el primer trimestre llegó al 10,1%. También aumentó el subempleo y va cambiando por regiones. Rosario, digamos, GBA y Rosario son de las más afectadas, pero hay mucha más participación en el desempleo de menores de 30 años, claro, porcentualmente, y entre ellos de mujeres. Claro. También. Sí, la juventud viene siendo, o sea, embestida, así, como decimos, materialmente, digo, y también creo que puede haber una mayor apuesta a que calen este tipo de consignas, como decíamos antes. Digo, no en vano hubo ese llamado de Bullrich cuando era ministro de Educación, en ese momento hay que, para formar a los jóvenes a que aprendan a vivir y hasta amar la incertidumbre. Uh-huh. La incertidumbre es algo con lo que no se lleva bien el ser humano por excelencia, digamos, pero también esa apuesta, digo, es una apuesta a imponer un poco estas lógicas de las que charlábamos al principio. Manejarse en la incertidumbre implica ir buscando todo el tiempo herramientas y, como de nuevo, la apuesta es individuales a cómo puedo mejorar yo mi propia posición individual frente a esa incertidumbre. Uh-huh. Cómo puedo volverme un mejor empresario, cómo puedo ser un mejor emprendedor. Y los grupos jóvenes creo que son los más afectados en ese sentido, porque también son los más afectados estadísticamente. Si bien hace poco el que se popularizó mucho, no me acuerdo si era de Rappi o de cuál de estas empresas, este hombre que lo atropellaron y lo compelieron a que primero le explique cómo estaba su pedido, era un hombre mucho más grande dentro de los Rappi. Claro. Sí, y en medio de toda esta cuestión, por supuesto, que dentro de los jóvenes, aquellos que vienen de los sectores más vulnerables, son obviamente los más perjudicados de todos, ante los cuales ahora surge esta propuesta del servicio cívico voluntario. En valores. Sí. En valores. En valores, no hay que olvidar esa parte. Es cierto. En valores. De ahí, de todo eso también estamos tratando de perfilar, en todo caso, a quienes les hablan en estas propuestas electorales, cada uno de los sectores que están en disputa en este momento. Bueno, Julieta, no sé si nos deja más tranquilos. Eso seguro que no. Y bueno, por lo menos hay que ver esto. Yo creo que hay que sostener cuál es la apuesta. Uh-huh.
yo creo que no hay mucha más, no hemos encontrado todavía como humanos mucha más salida que apostar al colectivo y al trabajo conjunto y a la generación de esos lazos. Después veremos cómo. El lunes tenemos invitados a compañeros de CONICET, acá, Sí. Sector, digo, justamente de las grandes dificultades, porque cuando hablamos de luchas, las luchas son generales, pero dentro de lo que es la universidad en sí, hay que ver cuál es la mirada hay que ver, no. Es cuestión de enfocarse un poquito nada más. El actual gobierno, la mirada que tiene con relación a la universidad es ir vaciándola de alguna forma y apuntando a un proyecto de una universidad privada. Sí, privada y además... O semi-privada, por lo menos. Sí, los compañeros del PEGES, que son otro grupo de la facultad, escribieron una nota interesante donde hablaban de que ya ni siquiera la apuesta tiene que ser a la privatización explícita, que creo que eso es algo que también yo querría creer, esto es una expresión de deseo, más que nada que hay un consenso más o menos social de que eso no puede pasar, pero a veces no necesitas ni privatizarla, sino ir torciéndola para que sus objetivos y la formación de sus profesionales tributen a una lógica también mercantil y privatizada, digamos. Hay que estar atentos a esas cuestiones, digo, pues si no a veces me parece que uno también, o sea, tenemos muy claras ciertas batallas y por la tangente se van filtrando otras. Pero sí, la universidad, yo creo que la universidad, la educación pública como tal es uno de los grandes ejes de ataque y no en vano también de toda esta descalificación permanente de los trabajadores, de los docentes, de ese espacio público, bueno, ni hablar de las clases de Vidal, de para qué vamos a estar siguiendo armando universidades públicas si los pobres no llegan. Bueno, si ese diagnóstico lo pudiéramos compartir, ¿cómo respondemos a eso? ¿Con más o menos Estado, digamos? ¿Con más o menos formas de ayudar y empujar a más cantidad de población a que pueda habitar esas universidades? Pero bueno, para eso también nos las tenemos que apropiar nosotros como trabajadores y los estudiantes como parte fundamental. Pero bueno, es una gran lucha esta. Dentro de esas luchas que tuvieron fuerte respuesta, vos hacías mención y compartimos totalmente lo que fue la respuesta ante el 2x1, y otra que tuvo una enorme respuesta fue la de la comunidad universitaria y educativa en su conjunto, sí. Que logró una impactante movilización que hace mucho tiempo que no se veía. Sí, especialmente el año pasado. Yo creo que tengo que remontarme a los tiempos de la Rúa cuando quisieron también implantar una política como la que ahora estos están tratando de llevar a cabo, ¿no? Sí, creo que sobre todo el año pasado fue muy parte, pues yo creo que en los años anteriores había algo particularmente con la universidad que no estábamos logrando instalar ahí tan fuertemente. Pero el año pasado creo que se logró una respuesta muy grande que después también se desarticuló porque, bueno, se desarticuló el conflicto salarial y a veces tenemos, me parece, todo muy personal, digamos, tenemos ciertas dificultades para sostener, digamos, esas ciertas banderas y ciertas disputas saliendo de ciertas coyunturas. Pero hay que hacer ahí, me parece, un trabajo y una apuesta muy grande a recuperar ese espacio de la universidad pública, salir de estas ideas de que también se quieren imponer de condenar tanto la politización de la educación y la universidad no fue un espacio político por excelencia de disputa permanente. Y sí, me parece también recuperar mucho esta noción del trabajo, de los trabajadores universitarios. Eso, ayer justo hablábamos en la cátedra de que nos parece que hay algo ahí que se nos desdibuja permanentemente a nosotros y por ende también se le desdibuja, obviamente, a nuestros estudiantes, a los que tenemos enfrente, de nuestra noción como trabajadores, como participantes de un grupo obrero, digamos, de un movimiento obrero, y que desde ahí también tenemos que salir a disputar ciertas cuestiones. Son disputas de sentido también, ¿no? Totalmente. Donde vuelvo a decir que las operaciones de comunicación social que ahí se pongan en juego van a otorgar más lugar para la discusión o no, porque como vos bien decías en algún momento, si te dicen, bueno, en este paro perdimos tanta plata y no hay un debate ahí de parte de los comunicadores con relación a eso, es más o menos muy parecido a cuando
lo primero que se plantea desde el poder y repiten desde distintos lugares es, este paro es político, Claro. paro de los trabajadores políticos, cuando uno puede decir ahí, bueno, ¿y qué querés que sea? Claro. Digo, ¿no? Sí, sí. ¿De claro. qué estamos hablando? Si no, Y claro. Pero bueno, son los espacios en los que estamos. Te agradecemos muchísimo que No, muchas gracias a ustedes. hayas venido. Un saludo a todos los que conforman ese hermoso espacio en la universidad.